SER Podcast. Y se acabó lo bueno, se acabó para quienes lo hayan tenido el puente de la Constitución. Mañana toca volver al trabajo. Claro, eso ya se nota en las carreteras. DGT Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes. En estos momentos un siniestro está provocando el corte total en Barcelona de la carretera 2 a la altura del Bruc, ya de entrada a la ciudad condal. Encontrarán el desvío por la salida 572, pero mucha prudencia en este punto. Hay más de 6 kilómetros de retenciones. Dificultades por más accidentes en Zaragoza, en la P2 en Pina de Ebro sentido Lleida, y en Valencia de entrada por la 3 a su paso por Requena. Se complica también la entrada a Madrid por la 1 en los entornos ya del Molar, y también por la A6 en Torrelodones, y ya también en Toledo dirección a la capital por la A5 a su paso por Valmojado. Esta carretera 5 también van a encontrarla especialmente densa en Santa Olalla dirección Talavera de la Reina, al igual que en Murcia la 7 en Lorca sentido Espinardo, en Granada la A92 en Loreto sentido Sevilla, en Huesca en la 23 en Sabiñánigo hacia la capital ostense, y también en Valladolid en la 62 en Tordesillas en sentido a la capital de provincia, y en Guipúzcoa en la P8 en Irún dirección San Sebastián. Pues acaba el puente y vuelve la lluvia. Jordi Carbó, muy buenas. Se acaba esta pausa con tiempo casi de primavera en gran parte del país y empieza por Galicia. Ya el viento está soplando con fuerza, la lluvia caerá con intensidad durante la mañana y a lo largo de mañana, sobre todo durante la tarde, esta lluvia se extenderá a Castilla y León, Extremadura, también a provincias como Huelva y a última hora en la Comunidad de Madrid. En cambio, en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias continuarán disfrutando con muchas horas de sol y ambiente suave durante la tarde. Gracias, Carboy. Buena noticia en Japón. Las autoridades han rebajado la alerta de tsunami después del terremoto de 7,6 grados que ha sacudido esta tarde el norte del país. Esto que van a escuchar es como le ha sonado en directo esa alerta a un youtuber japonés mientras hacía un directo. Earthquake. Earthquake. Oh my God, it's this. I got an earthquake. Hay que decir que hay al menos 8 heridos, miles de personas sin luz y la recomendación de evacuar a unas 23.000 personas por el riesgo de olas importantes. Pero lo dicho, la buena noticia es que el gobierno acaba de rebajar el riesgo. 10:30 llega ahora 25 Deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Militao va a ser baja entre 3 y 4 meses en el Real Madrid por una rotura de fibras. Otro problema más para Xabi Alonso, que el miércoles ante el City en Champions se la juega. Recordemos que la antepenúltima jornada de esta primera fase de la Champions se abre mañana con 2 partidos decisivos: PSV Atlético de Madrid y Barça Eintracht de Frankfurt. La noticia de la tarde es la guerra abierta en Hollywood por el control de la mítica Warner Bros., que además de los estudios de cine y el canal de streaming HBO, es propietaria de otro montón de cosas, empezando por la CNN. Paramount, cercana a Trump, ha lanzado una OPA hostil de más de $100.000 millones para hacerse con toda la compañía y torpedear la oferta que lanzó Netflix la semana pasada para hacerse solo con los estudios y con la división de streaming, es decir, con HBO. Por lo tanto, Paramount ofrece más dinero, pero a cambio quiere quedarse con más parte del pastel. Lo dicho, una guerra total en Hollywood que además tiene intereses políticos importantes detrás. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque Warner ya había rechazado ofertas parecidas, así que Paramount saca ahora la artillería pesada y lanza una OPA hostil por el 100% de ese mítico estudio de Hollywood. Es un movimiento sin precedentes en la industria, está valorado en $108.400 millones y eso es en torno a un 30% más de lo acordado con Netflix. Y es que Paramount quiere comprar no solo HBO Max, su catálogo y los estudios de cine de Warner, sino también su negocio de la televisión por cable, de forma que la CNN, la norteamericana CBS o MTV, por ejemplo, quedarían ahora en manos de un mismo dueño. Es David Ellison, el número 1 de Paramount, muy cercano a Donald Trump, que hoy defendía que su oferta es mejor para las salas de cine y aseguraba además que tiene más posibilidades de contar con el visto bueno de las autoridades. Los accionistas de Warner tienen ahora hasta el próximo 8 de enero para decidir si venden o no sus acciones. Pues ajeno a estas guerras, el cine español hoy está de enhorabuena. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Y es que Sirat, la película de Oliver Laxe, ha logrado 2 nominaciones a los Globos de Oro, que son unos premios que se consideran la antesala de los Oscar. Va a competir por el galardón a Mejor Película de habla no inglesa y también a Mejor Banda Sonora. Pepa Blanes. Las nominaciones a los Globos de Oro indican un cambio de paradigma en la carrera de premios y es la posición de salida para muchas películas europeas y de autor salidas del Festival de Cannes que miran cara a cara a los blockbusters americanos del año. Es el caso de la noruega Valor Sentimental, que pisa los talones a la más nominada, una batalla tras otra. ¡Maldita sea! ¡Viva la revolución! La iraní Un simple accidente, la brasileña El agente secreto, la francesa Nouvelle Vague son también finalistas en unas nominaciones en las que el cine español está representado con 2 candidaturas de Sirat. Spain. Eso sí, el cine anglosajón puja con fuerza. Pecadores y Hamnet son también favoritas en un año complicado para la taquilla y donde esa compra de Warner por Netflix ha puesto todo patas arriba. Y en las series... ¡Policía armada! ¡Al suelo! Adolescencia, de estudio, White Lotus, The Pitt y Separación son las más nominadas en unos premios que se entregarán el 11 de enero. La Unión Europea corrige su tibieza inicial y carga ahora contra la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que propone engordar a los partidos ultraderechistas europeos. Ese documento, firmado por Trump, asegura que Europa se enfrenta a la desaparición de la civilización por la llegada de personas migrantes y lo hace con una retórica especialmente agresiva y supremacista. Bueno, pues el fin de semana la jefa de la diplomacia vino a decir poco menos que pelillos a la mar. Pero hoy el presidente del Consejo Europeo sostiene que estamos ante una amenaza de interferencia política y que son los ciudadanos de la Unión los que tienen que decidir a qué partidos votan. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, el presidente del Consejo asume el liderazgo en la respuesta de la Unión Europea a un documento que ensancha todavía más la grieta abierta a ambos lados del Atlántico desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. El portugués ha utilizado un lenguaje muy claro. Reconoce que existe una amenaza de interferencia en la vida política de Europa. Les alliés ne menacent pas de l'interférence dans la vie, dans le choix politique intérieur. Y que Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir cuáles son los buenos y los malos partidos. Ha sido este lunes en una conferencia en París en la que ha dicho que está claro que los tuits de Donald Trump se han convertido ya oficialmente en la doctrina de Estados Unidos y que también está claro que Europa y Washington ya no tienen la misma visión del orden internacional. Por eso pide actuar en consecuencia y concluía: tenemos que protegernos no solo de los adversarios, sino también de los aliados que hoy nos desafían. Pero lo cierto es que, con injerencia o sin ella, lo que está cuajando en Europa son las posturas más duras ante la inmigración, precisamente por el auge de la extrema derecha, que o bien llega a los gobiernos o bien condiciona los discursos de los demás. Hoy tenemos, Enrique, una nueva muestra de ello con la mayoría de países europeos, no de España, pero sí de una mayoría de países, aprobando un paquete de medidas que, entre otras cosas, allana el camino para crear centros de deportación fuera de la Unión, es decir, para mandar allí a las personas rescatadas en el mar, que esperen fuera de los límites europeos mientras se tramita la solicitud de asilo. Esto todavía se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo, pero ya lo vemos, Enrique, se van dando pasos hacia este polémico modelo impulsado por la ultra Meloni, la primera ministra italiana, Eso es, sí, España ha votado también Francia o Portugal de este paquete de reforma la política migratoria y que tiene básicamente 2 claves. La primera, acelerar las expulsiones de las personas a las que se les ha rechazado el asilo y podrán ser derivadas a países extracomunitarios aunque no sea su país de origen o no tengan ningún tipo de relación con ese país. Se amplía además, Pablo, la lista de los llamados países seguros, incluyendo Marruecos o Túnez, aprobando también la base legal para abrir centros de deportación extracomunitarios, asumiendo de pleno derecho ya el modelo Meloni en Albania. En segundo lugar, este paquete reduce la llamada cuota de reparto o cuota solidaria. Es la que permite reubicar a los migrantes en situación irregular desde los países con más presión migratoria, como España o Italia, a otro país de la Unión Europea, descafeinando así el principio de solidaridad del nuevo Pacto de Migración y Asilo que entra en vigor a mediados de 2026. Pues lo vamos a ampliar en tiempo de tertulia. Gracias, Enrique. A vosotros. Hasta ahora. Y aprovechando que los ojos del mundo ya no están puestos en Gaza, policías israelíes han asaltado hoy la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. Isabel Villar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. El secretario general de Naciones Unidas lo acaba de condenar. Sí, sostiene Antonio Guterres que su sede es inviolable y exige a Israel que lo respete. Lo dice después de que policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, hayan entrado por la fuerza en la sede de la organización y sustituido la bandera de la ONU por una de Israel. La UNRWA
UNRWA no utiliza el edificio desde principios de año, después de que el gobierno de Netanyahu le ordenara desalojar todas las instalaciones y acabar con las operaciones allí. El Parlamento israelí también les ha prohibido la actividad y hoy la policía ha irrumpido en la sede y además de cambiar la bandera, se han llevado muebles, equipos informáticos y otros bienes. Dice el alto comisionado de la UNRWA que lo que ha hecho Israel es un desafío al derecho internacional y que crea un peligroso precedente, porque es que además Israel es miembro de Naciones Unidas. El portavoz de la Policía de Israel reconoce la entrada, dice que acompañaban a los funcionarios que iban a saldar deudas que tenía el complejo, cosa que la ONU niega. Y hace unos minutos en Damasco han celebrado con estos fuegos artificiales el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó a Rusia hace justo un año para escapar de la ofensiva de los rebeldes, una ofensiva que se lanzó por sorpresa. Rebeldes liderados por el grupo islamista al que pertenece el actual presidente. Vamos a ver cómo se están viviendo estas celebraciones. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Pues las calles de Damasco siguen absolutamente llenas de centenares de miles de personas, no solo damasenos, sino llegado también de otras provincias que han llegado hasta aquí para celebrar que llevan un año libres de la dictadura de Bashar al-Assad. Como esta abuela que acompañada por su nieto, que se quedó huérfano porque a su padre lo mató Bashar al-Assad en la cárcel de Zendaya, venían a la Plaza Omeya a celebrar este día. Como Ayham, que ha llegado directamente desde España. Yo he venido de España solo para celebrar estos días y para vivir los sentimientos que han vivido mi familia y mi gente, los sirios en general, el mismo día. Un joven periodista que se refugió en España durante unos años y que viene por primera vez desde el fin de la dictadura a visitar a su familia. Y esta niña siria-palestina de 16 años que llora emocionada porque dice que de sus 16 años, 14 los ha pasado en guerra y sobre todo se ilusiona pensando que quizás en el futuro sus familiares palestinos puedan disfrutar de un día de la liberación. Y el líder de este nuevo país, ha elegido la mezquita para dar un curso ante los fieles a primera hora de la mañana, hablar de la reconstrucción y pedirle a la comunidad internacional que confíe en el futuro de Siria. Gracias, Nicolás Castellano, en directo desde Siria. Y el Consejo de Ministros va a aprobar mañana el cese del que era número 2 de Paco Salazar en la Moncloa, de Antonio Hernández. Las denunciantes lo señalan como encubridor de los comportamientos misóginos de Salazar, así que el presidente del gobierno lo aparta de su cargo para intentar atajar la crisis abierta en el partido. Esto después de que el diario.es publicara que el PSOE ignoró durante 5 meses las 2 denuncias por acoso sexual contra Salazar. Ahora insisten en entonar el mea culpa. Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno. No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesarias. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda. Pues el gobierno quiere atajar el escándalo, por lo menos lo intenta, y el PP obviamente quiere explotarlo. Ahora bien, no han tenido mejor idea que llamar a Salazar a comparecer a la comisión del caso Koldo del Senado. Una comisión que surgió para investigar las contradicciones, las contrataciones sospechosas de material sanitario y que se ha ido expandiendo hasta convertirse en un cajón desastre donde cabe todo. Ahora también Salazar, pese a que no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión. Alicia García, que es la portavoz del PP en el Senado, lo intentaba justificar como podía. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado. Sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte Ábalos, Cerdán, Koldo y Salazar, la famosa banda del Peugeot. El caso es que es una nueva crisis que golpea a un PSOE que ya acusa toda esta corrupción. Según el último barómetro de 40 dB para la serie El País, si hoy hubiera elecciones las ganaría el PP, que aumenta su distancia respecto al PSOE con un 31% de los votos. Es decir, los de Feijóo crecen medio punto, los socialistas caen por segundo mes consecutivo. Pero es que además los socialistas han perdido 2 puntos de voto femenino en los últimos 2 meses y lo ha hecho precisamente lastrado por los comportamientos machistas de Ábalos y Koldo, por el caso Salazar, y eso que cuando se hizo el barómetro se sabía que el PSOE había tenido paradas las denuncias contra Salazar durante meses, pero todavía no el contenido en sí, Sara Selva.
Sí, y aún así, aunque no se conocía el detalle de esas denuncias, la encuesta refleja ese desgaste. El PSOE sigue siendo la opción política preferida para las mujeres, pero pasa de recabar el 25% de voto femenino en octubre a lograr apenas el 23% en este último barómetro del año. Lo llamativo es que esa caída en el PSOE no va a parar a las indecisas o abstencionistas, que siguen siendo mayoría, sino al PP y a Vox. Los de Feijóo consiguen mejorar en 4 puntos sus expectativas entre el electorado femenino. El PP consigue en general aumentar su distancia sobre los socialistas. Ahora les saca 3 puntos y Vox vuelve a ser el partido que más crece con respecto a las últimas elecciones. Obtiene más del 17% de los votos, que es de nuevo su mejor resultado de la serie histórica. Pues vamos a profundizar en este sondeo en la mesa de análisis de Hora 25. Hay datos interesantes además de estos, por ejemplo. Si miramos la intención de voto entre los ciudadanos de 18 a 44 años, resulta que la fuerza más votada es la extrema derecha. Luego lo comentamos. Pero está pasando bajo el radar y es muy interesante la guerra abierta en la organización juvenil de Vox. Revuelta se llama. Es una asociación que adquirió fama en los días posteriores a la Dana porque consiguió aglutinar incluso a influencers que a través de ellos fueron a las zonas afectadas por la riada. Bueno, pues estos días se ha hecho evidente el conflicto abierto entre dos corrientes enfrentadas. Por un lado, un grupo de dirigentes muy fiel a Vox, que acusa a la asociación de ocultación, de malas prácticas, de desvío de fondos con las ayudas de la Dana, y por otro lado, el presidente y sus acólitos que se revuelven contra esas acusaciones y que dicen que es Vox quien intenta apropiarse de la organización. Julia Molina. 2 de los miembros de la Junta Directiva de Revuelta han anunciado en redes sociales que han llevado una denuncia ante la Fiscalía contra la organización. Uno de ellos, que trabaja como asesor de Vox en Bruselas, asegura que pidió tener acceso a las cuentas para aclarar el destino del dinero que recaudaron durante la Dana, pero que no obtuvo respuesta. Por eso acuden a la justicia para que investigue si se ha cometido una estafa. Hasta ahora, Revuelta ha funcionado como la rama juvenil de Vox. Son ellos quienes estuvieron detrás de los disturbios en Ferraz después de las elecciones del 23. Pese a que sus actuales dirigentes trabajaron en su momento para el partido, ahora defienden que esas acusaciones de estafa forman parte de una estrategia de Vox que, según ellos, busca controlar a la agrupación juvenil. El partido de Abascal se ve así señalado de nuevo por personas que fueron cercanas a la formación y que ahora los acusan de tener comportamientos autoritarios. Hora 25. Pablo Tallón. Y el gobierno madrileño se va a reunir mañana con los responsables de Ribera Salud, que es la empresa privada que gestiona el Hospital Público de Torrejón y cuyo CEO pidió a sus subordinados que alargaran las listas de espera para ganar más dinero. Vamos a ver qué da de sí este encuentro, aunque ya está claro el viraje del gobierno de Ayuso. Tras el escándalo prometieron contundencia, pero en las últimas horas se han ido alineando con la empresa y lo rebajan todo a una riña entre directivos. De hecho, acusan a la oposición de utilizar el caso para dañar el sistema de salud madrileño. Radio Madrid, Javier Carrera. Por un lado, el gobierno de Ayuso insiste en que serán contundentes, pero por otro descartan incumplimientos y todo mientras evitan entrar en el fondo del asunto, el modelo sanitario que beneficia a estas empresas. Hoy Fátima Matute, que procede del Grupo Quirón, seguía el guión de Ayuso reduciéndolo todo a una supuesta cortina de humo de la izquierda. La consejera, que rompía su silencio en Es Radio. Pues son viles, son mezquinos y no les importa realmente, ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí, le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad. El gobierno de Ayuso insiste en la teoría de las rencillas entre directivos, olvidando que esas denuncias las hicieron también más de 200 sanitarios y sin cuestionar ese modelo por el que las empresas consiguen dinero con pacientes de otros hospitales. Los argumentos de la comunidad se parecen curiosamente a los del CEO Pablo Gallar, que este fin de semana hacía llegar un nuevo audio de la reunión. Con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública, lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva. Que en realidad no es incompatible con lo publicado inicialmente. Mañana la consejera se reunirá por fin con los directivos de Ribera Salud. Claro, los audios del CEO publicados por El País nos han permitido escuchar lo que ya se puede intuir, que es que por norma general una empresa, aunque gestione un hospital, siempre intenta buscar formas de ganar dinero. Es lo que ha contado en declaraciones a la SER la exministra socialista y exconsellera de Salud valenciana Carmen Montón. Ella lideró el proceso para revertir la privatización del hospital de Alcira, que gestionaba la misma empresa que el de Torrejón, es decir, Ribera Salud. Montón, ¿qué explica? Pues que cuando acabaron con ese modelo, que eso se hizo bajo el gobierno de Chimo Puig, se encontraron con recortes, con deudas, con tecnología obsoleta, con muchas otras cosas que le ha contado a Mariola Lourido. Lo primero que hizo Carmen Montón al llegar a la consellería fue crear una dirección de alta inspección para controlar el modelo Alcira, porque cuenta que cuando hicieron la reversión pública
comprobaron lo de los audios del CEO sobre Torrejón y mucho más. Falta de transparencia, inestabilidad laboral, plantillas reducidas, selección de pacientes en función de la rentabilidad, recortes asistenciales y en farmacia o falta de inversión tecnológica. Fue una gestión hostil, opaca y con sobrecostes. Montón advierte también del enorme poder que tienen estas empresas que están haciendo mucho negocio y dinero con la salud de todos. Contra el gobierno del Botanic, Rivera Salud utilizó la justicia, presentó 50 recursos y todo tipo de campañas, dice, incluyendo el desprestigio y ataques personales. Y en Tenerife ha muerto la mujer ingresada ayer en el hospital tras el golpe de mar en la piscina natural de Isla Cangrejo. Con la mujer que ha fallecido son 4 los muertos en este accidente que se produjo en una zona precintada y vallada precisamente por las malas condiciones del mar. Pues bien, acabamos de saber que esta tarde en Lanzarote los equipos de emergencias han rescatado a 2 bañistas en otro accidente muy parecido. Los ha arrastrado una ola mientras se bañaban en una piscina natural. Así que allí vamos a Canarias. Pablo Gandía, adelante. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha asistido a las 4 de esta tarde en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, a un bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que finalmente, tras ser retirado del mar, ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de Arrecife, donde se encuentra en estado crítico. Durante ese rescate, además, también se ha asistido a un varón italiano que presentaba un cuadro de hipotermia, pero que sí que pudo salir del mar por sus propios medios. Todo esto en un lunes que eleva hasta 4 las víctimas mortales en la isla de Tenerife después de que se produjera ese golpe de mar en el charco de Isla Cangrejo. Acorde a la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, hasta este momento del año han fallecido 60 personas en accidentes náuticos en Canarias, 3 de cada 4 durante un episodio de aviso por fenómenos costeros. Y la Generalitat de Cataluña da por controlado el brote de peste porcina entre jabalíes al no haber detectado más positivos desde el jueves. Mañana va a empezar a reunirse el comité científico, que está integrado por 6 expertos, y que va a investigar si el virus se escapó o no de un laboratorio. Radio Barcelona, Andrea Villoria. La Generalitat da por conseguido el objetivo. Conseguir l'objectiu, que no hi ha cap. No hay nuevos positivos y los 13 confirmados hasta ahora están todos en la zona cero, en los 6 kilómetros confinados de Collserola. Así que ahora todo se centra ya en la investigación y las causas. La doctora Laura Pérez, el profesor Massimo Palmarini. El conseller d'Agricultura ha anunciado hoy los 6 nombres del comité de expertos, 2 del Govern y 4 externos, entre ellos científicos y doctoras del Ministerio, de la Carlos III, de Euskadi o incluso de Rotterdam. Mañana se reunirán por primera vez y lo harán a diario para estudiar las causas del brote. Definiran un pla d'auditoria on diran quins laboratoris. Ellos definirán la auditoría y decidirán qué laboratorios y muestras son sospechosas y deben investigarse. Será en una semana clave porque llegarán los resultados sobre la cepa que deben demostrar si el origen del virus es un error humano. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk. Se presentaba como el más discreto, el más prudente, el más tímido y, sin embargo, ha respondido con contundencia, eso sí, sin insultos ni desprecios, a las andanadas de Donald Trump contra Europa. Trump, en su nueva estrategia de seguridad nacional, había despreciado sin límite en los últimos días a los europeos, como a gente que se enfrenta a la desaparición de su civilización, como a los últimos ciudadanos en un continente que se convertiría en irreconocible a causa de la inmigración. Y lo decía, por cierto, el presidente de un país que se ha forjado exactamente sobre sucesivas olas de inmigración, una tras otra, decenio a decenio, siglo a siglo, e invitaba a votar a los europeos por los partidos ultras, racistas y liberales de extrema derecha, como el suyo. Pues bien, el discreto, el prudente, el tímido, ha resultado ser el que habla más claro y el que lo hace de forma más valiente. Es el ex primer ministro portugués António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, la institución que reúne en cumbres periódicas a los cabezas de filas de los gobiernos de los 27. No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la vida política de Europa, ha respondido Costa. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos para elegir cuáles son los partidos buenos y los malos. Ha añadido, los aliados verdaderos respetan la soberanía de sus aliados, apostilla. Ojalá se apunten a recuperar la voz y a reforzar esta línea de resistencia fuerte la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento. De momento, parecen esconderse bajo mantos de silencio, en un estado
de Tembleque. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.